Ah, bueno, como decía Pastor Francisco, ya estamos en la última clase, la última sesión de este tercer módulo, ¿verdad?, de Escuela Petra, que es Liderazgo 360. Y hemos tocado varios temas. En realidad, dentro del liderazgo es una carpeta de temas que uno puede tocar. Si bien yo llevo como 10 años estudiando el tema sobre liderazgo, porque a mí en particular quería ser un buen líder y me topé con este tema en esos años del 2013 aproximadamente y, y realmente es un tema. Es un tema a resolver que muchas veces en la iglesia no lo consideramos porque pensamos que haciendo nomás vamos a aprender, así como en la práctica vamos a aprender así como eran los trabajos antiguos, ¿verdad? Que alguien entraba a un taller de ayudante del mecánico y después se convertía con los años en el mecánico, ¿verdad? Porque en la práctica iba aprendiendo el oficio, pero vemos que en este tiempo es necesario que uno se capacite antes de hacer cualquier cosa. Incluso cuando uno es padre, también antes de decidir ser padre, también es importante tener una capacitación y muchos de nosotros o de nuestros padres, nuestros abuelos, nunca tomaron eso en serio. Y por eso hay tanta herida, tanta equivocación. Eh, Después hay que curar, ¿verdad? Muchos adultos heridos, porque no se estudió sobre la manera de pensar de cada generación, eh, no se indagó en el tema, ¿verdad? Sino que simplemente se lanzaron a la vida y mientras iba apareciendo el problema, lo iban resolviendo en el camino. Hay una frase que dice Leonardo da Vinci, dice, los que se enamoran de la práctica sin la teoría son como los pilotos sin brújula, que nunca podrán saber a dónde van, sino que simplemente son personas, ¿verdad?, llevadas por el viento. Incluso la Biblia también hace un comentario así, eh, que aquel que no esté firme, Señor, ¿verdad?, sino que es llevado por aquí, por allá, por el viento y no sabe a dónde va, sino que no tiene rumbo, es como un barco sin timón. Y necesitamos anclarnos, necesitamos eh, capacitarnos, necesitamos de que el Señor nos inspire, ¿verdad?, para poder hacer una buena labor. En la sesión anterior, nosotros estábamos hablando sobre el liderazgo situacional, donde debíamos actuar según la situación, como lo dice el título, y que nosotros debemos irnos adaptando en cuanto a qué es lo que hago según el entorno donde yo me estoy desenvolviendo, según la familia que tengo, según las personas que están a mi alrededor, ¿verdad? Y cómo yo me tengo que comportar como líder si yo quiero liderarlo en el sentido de cómo es la disposición de los niños, de los preadolescentes, ¿verdad? Y cómo eso encaja con el estilo de liderazgo que uno tiene. Veíamos que un liderazgo era como bien coercivo, o sea, como que era bien mandatario, uno que mandaba, otro que dejaba que las personas tomaran sus propias decisiones y ahí había que hacer eh, el arreglo de cómo uno debía hacer en cada momento de cada etapa de la vida de las nuevas generaciones. Lo tocamos muy superficial, pero llegamos a la conclusión que para ser líderes generacionales es necesario comenzar a ser líderes situacionales que disciernen el estilo de aprendizaje de cada generación y acompañen. Y esa es la palabra clave que vamos a usar en esta sesión, el acompañamiento, porque ahí es donde las papas queman. Cuando uno quiere empezar a hacer un liderazgo, ¿verdad? Tiene que empezar a acompañar a las personas que quiere liderar. Y por eso una de las otras palabras claves que está dentro de este módulo era que la comodidad había que dejarla. Lamentablemente, ser un líder o ser un líder generacional o de cualquier o liderazgo en general, uno debía salir de su sitio de confort.
o ampliar ¿verdad? Su sitio de confort, y salir de lo que a uno le gusta, porque uno se tiene que poner en los zapatos de otro. Entonces, sabiendo esto, voy a compartir la diapositiva. Ahí está. ¿Le apareció o no? ¿O está cargando todavía? Sí, está cargando. Ya. Ahí me avisan Ahí, cuando... ahí se ve. Ahí se ve. Ya. Ahí está la portada, ¿verdad? Que él nos ha acompañado, este chiquillo, que tiene un VR en los ojos, que como lo quise poner ahí, de que miraba para todos lados, que tenía una vista 360. Y eso es lo que queremos lograr, de que cada uno de los que tome este curso, es que tengan una mirada hacia todos los lados, o sea, que no sea unidireccional. Hace dos clases atrás le decía, cuando uno comienza a liderar, cuando uno piensa en liderar, siempre piensa en los pares, o sea, yo como adulta siempre voy a pensar en un adulto. Incluso se daba también que algunos niños o adolescentes cuando querían evangelizar, no se les ocurría evangelizar a sus propios compañeros, sino que se les ocurría evangelizar a adultos. ¿Por qué? Porque estamos tan condicionados, tenemos una mente tan adultocéntrica que no podemos ver otra generación, no podemos ver que un niño de 4 años también necesita el Evangelio, o que un bebé que está en el vientre también es necesario irle cantando, irle leyendo el Evangelio. Entonces, tenemos que despertar de esto y sacarnos las vendas de los ojos, porque la iglesia, si no tiene nuevas generaciones, la iglesia no sigue. Y así es como hay muchos testimonios de que hay iglesias que se cierran porque envejecen y porque llegan a ser tan abuelitos que después ya no quedan más, no quedan más personas dentro de esa congregación y mueren. ¿Y por qué? Porque nunca tuvieron una visión de un liderazgo 360, de nunca ellos vieron otra generación para poder evangelizar, sino que abuelitos evangelizaban abuelitos y no salían de esa generación. Entonces, hoy vamos a ver el último tema, que es como más práctico, en el sentido de que igual te da luces para qué es lo que puedes hacer dentro del liderazgo, ¿ya? No te voy a dar todas las cosas que uno tiene que hacer. En este libro, en el que estamos como revisando, hay muchas cosas prácticas que uno podría hacer con las nuevas generaciones según la edad, pero aquí yo te quiero, porque la idea no es que tú te enamores de un método, porque los métodos no son los sagrados, ni siquiera son los métodos, son los importantes, sino que tú entiendas de cómo es una generación, tú puedas escuchar a una generación y desde ahí tú empieces a idear un plan, ¿ya? Y este plan, cuando uno quiere hacer liderazgo generacional, cuando uno quiere llegar a nuevas generaciones, uno tiene que ser intencional. Nunca es al azar. De repente he escuchado muchas veces de que el espíritu es como que cuando uno dice, no, hay que dejar que el espíritu haga, pensando de que el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios es algo al azar o que es improvisado, y no es así. El Señor siempre nos ayuda muy ordenadamente, aunque a veces parece como algo como exagerado quizá a los sentidos, quizá uno no lo puede entender, pero eso no significa que sea algo desordenado o que sea al azar, sino que siempre el Señor cuando se encuentra con alguien, siempre es un proceso primero, no es algo así como antojadizo o que de repente llega así como de la nada, sino que siempre cada uno de nosotros, cuando vemos nuestra conversión, siempre vemos que fue como un proceso y que al final se veía venir y en un momento tuvimos este despertar, esta metanoia, este cambio de mente en un momento, pero si nosotros indagamos hacia atrás de nuestra vida, antes de nuestra conversión, podemos ver que hay un desarrollo, hay como una especie de camino que el Señor hizo con nosotros preparándonos para ese momento. Entonces,
si el Señor es tan tierno con nosotros, si hasta en esos Él cuida de nosotros, nosotros también tenemos que imitar de cierta manera cómo el Señor nos trata a nosotros, así nosotros tratar a otras personas. Entonces, siempre cuando yo quiero liderar a alguien, independiente de la persona, tengo que hacer un plan. Y todo lo que yo haga tiene que ser intencional. Nada de lo que yo haga tiene que ser antojadizo o tiene que ser improvisado. ¿Ya? Aquí les dejo una frase para comenzar. Dice que cada generación diga a sus hijos las grandes cosas que él hace. Este está en la versión Nueva Biblia Viviente, que es como una traducción del lenguaje actual, pero es como que cada generación tiene que decirle a la siguiente los hechos y los prodigios del Señor. Eso es como lo que dice la Reina Valera. Y, y eso es verdad, o sea, a veces nosotros los adultos nos dejamos para nosotros mismos las proezas del Señor. Lo que el Señor ha hecho, muchas veces no lo transmitimos a la siguiente generación de la manera que nosotros nos convertimos, cómo conocimos al Señor, cómo llegamos a la iglesia. A veces nuestros hijos tienen como una idea de cómo yo conocí al Señor, pero muchas veces no tienen el 100% idea de cómo los conoció. Entonces, nosotros como adultos tenemos que sí o sí ir traspasando a la siguiente generación las cosas que el Señor ha hecho. No así, porque pasa muchas veces que cuando queremos enseñar la palabra del Señor a los más pequeños, a veces nos centramos más en los personajes de la Biblia que lo que el Señor ha hecho a través de ellos. No sé, por ejemplo, queremos contar la vida de José y nosotros enseñamos cuántos colores tenía la túnica de José, o del material que fue hecha la túnica, o nos centramos en el arca de Noé y pintamos los animalitos, ¿verdad? Hacemos un dibujo para que los niños pinten los animalitos mientras los adultos hablan de cosas bíblicas y al niño lo dejamos pintando monitos que hacen referencia a historias de la Biblia, pero no nos centramos en lo que el Señor, o sea, en la médula de lo que cuenta la Biblia, que es la salvación del hombre. Entonces, a veces nosotros hacemos muchas cosas por los niños, pero no nos concentramos en lo importante que hay que hacer para ellos, que es el Evangelio. Y por eso les decía, un niño de 3, 4 años también tiene espíritu y él también necesita el Evangelio. Así que nunca dejemos de traspasar el Evangelio a la edad que sea. Aunque esté en el vientre, nosotros tenemos que irle contando lo que el Señor hace, la salvación que tenemos en Él, por qué Él vino a la tierra y todos esos temas tan importantes que son para nuestra fe. Así que no debemos cambiar lo sagrado del Evangelio, pero sí debemos innovar en las cuestiones periféricas. ¿Por qué puse esta frase? Hay un testimonio de un pastor que él estaba haciendo clases de tenis. Entonces él tenía que hacer clases de tenis a niños de 3 y 4 años. Entonces dice que era una comunidad donde eran puros niños que vivían en departamentos, era como un condominio de departamentos. Entonces en ese lugar había una sede, pero no había una cancha. O sea, en ese lugar no había nada de espacios muy grandes. Entonces él se le ocurrió llevar a los niños a una cancha de tenis. Entonces fue, los llevaron, ¿verdad? Habían hartas canchas así como una al lado de la otra, o sea que había un espacio gigante para ellos correr. Entonces él les dijo, ya los voy a dejar un momento para que corran, así que jueguen y hagan lo que quieran, después vamos a empezar la clase. Y dice que los niños, muchos de ellos no se movieron, sino que ellos se quedaron parados, incluso daban vuelta en su propio eje, unos corrían así, pero así como en circulito, incluso algunos empezaron a dar vuelta alrededor de él. Y él decía, ¿qué le pasa a estos niños? ¿Por qué no juegan? Porque tenían mucho espacio para correr.
Entonces él los quedó mirando y le dijo, empezó a darle dirección, le dijo, ya, corran hasta la malla, corran hasta la pared, corran hasta allá. Entonces cuando él les dijo eso, ahí los niños empezaron a correr para allá, para acá. Y después él pensó y dijo, ¿por qué estos niños hicieron esto? Y ahí recordó que estos niños vivían en departamentos. Entonces, ellos estaban acostumbrados a correr en un espacio de 2x2, 3x3, y nunca tenían más espacio. Entonces, ellos después repitieron lo mismo en la cancha, a pesar de que tenía un espacio grande. Ellos seguían haciendo lo mismo que habían aprendido por años, por sus 3, 4 años, de correr alrededor del departamento, a correr alrededor de sus papás, ¿no? Pues entonces, no sabían que podían hacer más cosas. Entonces, muchas veces a la iglesia nos pasa lo mismo, o los que participamos de la iglesia, por años nos enseñan algo y nosotros lo volvemos a repetir, y lo volvemos a repetir, siendo que tenemos un abanico de oportunidades de las cosas que podemos realizar. ¿Y por qué no podemos hacerlo? Porque estamos tan acostumbrados que seguimos repitiendo todo lo que nos enseñaron años anteriores o generaciones anteriores. Y seguimos repitiendo las mismas cosas, seguimos repitiendo las mismas frases, seguimos repitiendo las mismas actividades, y cuando nosotros decimos, vamos a evangelizar, y lo que se nos ocurre es lo que nos enseñaron durante años, que hay que salir a la calle, ¿verdad? En una filita, con un megáfono o con un parlante, entregando tratados, y que ese es el modelo de evangelismo que nos han enseñado durante años. O hacer un culto al aire libre, ¿verdad? Y decimos, es una campaña evangelística, y nos llenamos la boca de que eso es evangelismo. Y nosotros con Francisco, después de reflexionar durante 20 años que hicimos esto, dijimos, ¿realmente esto es evangelismo? ¿Realmente esto llega a las personas? Si nosotros hacemos un culto al aire libre, ¿la gente realmente va a entender el evangelio o lo que nosotros queremos? Eh, entonces, en nuestra mente, de verdad, nosotros decimos, sí, en realidad, aunque llegue uno, aunque lleguen dos, aunque la gente escuche, ya sembramos la semilla, pero en realidad es como un engaño a nosotros mismos de irnos diciendo, no, si esto que aprendimos durante años atrás, esto sirve. Pero muchas veces tenemos que ir revisando nuestros modelos, las cosas que nosotros vamos haciendo, porque no siempre son relevantes a la cultura o al momento que nosotros estamos viviendo. Entonces, por eso, siempre tenemos que ir revisando lo que nosotros vamos haciendo. Lo que hacemos no es lo importante es el Evangelio, y eso es lo que vamos a ir revisando más adelante. ¿Qué dice ahí? A ver si la mía me puede ayudar a leer. Ya. Ay, ¿por qué en la Biblia no nos da métodos o programas de cómo guiar a otros? Porque cada generación, desde que se escribió la Biblia, cambia. Y quienes queremos ejercer un Ay, me equivoqué. un buen Un buen... liderazgo, necesitamos un plan orgánico que se reajuste continuamente a las necesidades de nuestro alrededor. Así es. Cuando Pablo decía cómo debía ser una persona que guiara a otros o que fuera como obispo, dice que tiene que ser esposo de una sola mujer, ¿verdad? Que tiene que tener su hijo en sujeción, como que hablaba mucho de la persona del líder, pero no le dijo cómo tenía que serlo. A lo mejor a Timoteo le dijo un poquito más de lo que, según el contexto que él estaba, pero en realidad no hay mucho de métodos. O sea, nosotros a veces somos bien porfiaditos y decimos, mira, el pueblo de Israel, para tomar la posesión de Jericó, hizo 7 vueltas a Jericó. Y nosotros decimos, ya, queremos tomar esta ciudad, entonces vamos a hacer lo mismo que Jericó y vamos a dar 7 vueltas a esta ciudad para tomarla. Y no, pues si el Señor nos dejó las 7 vueltas como un método, esa fue como una estrategia para ellos, pero era una enseñanza para en ese momento, en ese contexto. O a veces decimos, tenemos que extender nuestra mano cuando dice que Moisés
le dijo al Señor, Señor, este pueblo que no me quiere hacer caso, no me quiere seguir porque veía el mar muerto, que es verdad que está, el mar rojo que está delante de él, y le dijo, el Señor le dice, ¿por qué oras a mí? Y dile al pueblo que marche. Y muchos pastores también como que se toman de esa oración y como que le dicen, no, el pueblo que marche, vamos, porque el Señor me dijo el pueblo que marche. Entonces, hay muchas veces nosotros ocupamos los métodos que hay en la Biblia, que se usaron en ese tiempo, y pensamos que ahora se pueden volver a hacer, y no es así, porque el Señor no dejó métodos, pero sí dejó principios. Y por eso yo les puse ahí que, ¿por qué no dejó? Porque cada generación, desde que se escribió la Biblia hasta ahora, cambiamos. Nosotros no pensamos lo mismo que piensan los apóstoles, no pensamos lo mismo que pensó Adán. Todos pensamos muy diferentes y vivimos en contextos muy diferentes. O sea, Pablo, si hubiese tenido un auto, ¿ustedes creen que no habría recorrido toda la tierra con ese auto? O sea, Pablo no hubiese parado en ciudad, o sea, él hubiese vivido en el auto, hubiese estado recorriendo para todos lados. O que hubiese tenido un celular, Pablo, hubiese estado todos los días predicando a través del celular. Pero nosotros, ¿qué hacemos con el celular? Jugamos, vemos las redes sociales, pero no hacemos lo mismo que Pablo, lo que hubiese hecho Pablo. Entonces, nosotros, por eso tenemos que mirar nuestro alrededor y decir, ¿qué es lo que yo puedo hacer para poder ganar a estas nuevas generaciones? Y por eso le puse ahí, necesitamos un plan orgánico, o sea, que realmente le llegue a ellos. No que sea algo que yo creo que ellos necesitan, sino que realmente que algo que ellos necesiten y que se vaya reajustando continuamente a las necesidades de mi entorno. ¿Ya? No puede ser un plan que se me ocurra a mí porque se me ocurrió, o porque lo vi en otro lado, o porque leí un libro y eso es lo que yo voy a aplicar porque a una persona en Estados Unidos le resultó, entonces yo lo voy a hacer acá. No, incluso eso mismo, por ejemplo, si yo veo algo que le resultó a una persona que yo quiero predicarle a adolescente y veo a una persona de Colombia que tiene un ministerio de adolescentes gigante. Entonces yo le pido los libros, le pido todo lo que ella leyó o de las cosas que está haciendo. Por ejemplo, le digo, ya, ¿a qué hora empiezas tu reunión? ¿Qué cosas hace? Y le digo que me diga todas las cosas que ella hace. Entonces yo lo puedo replicar acá y hacer exactamente lo mismo, pero no voy a tener los mismos frutos. ¿Por qué? Porque Colombia no es igual que Chile. Y ni siquiera Chile es igual en todas las regiones. Entonces, por eso les digo, cada lugar, cada persona es un mundo. Y por eso nosotros siempre tenemos que ir adaptándonos a la persona que vamos a enseñar. Aquí debemos tener en cuenta que las personas somos personas que tenemos muchas áreas. Y por eso yo las dividí en 5 áreas y le puse 2 frases afuera. Y esas frases son intransables, o sea, nosotros no vamos a transar con ninguna de ellas. Primero, cuando uno va a enseñar a otros, cuando uno quiere ejercer un liderazgo, no podemos transar con la predicación del Evangelio. Eso es lo primero y lo principal. Esa es nuestra base. Nunca podemos transar ni dejar en segundo o tercer plano el Evangelio. El Evangelio siempre tiene que ser lo primero. Y lo otro que no se puede transar es el cuidado de las personas, ¿ya? El cuidado de las personas en el sentido de su contexto, en el sentido de su cultura. Por ejemplo, nosotros no podemos llegar a una persona y no tomar en cuenta cómo ella recibe las cosas culturalmente hablando. O sea, por ejemplo, si yo quiero predicarle a un chino, yo no puedo ir a hablarle español, porque el chino no me va a entender. Entonces yo para poder predicarle a un chino tengo que aprender chino. Y en ese momento él me va a entender y yo voy a poder enseñarle y predicar el evangelio. No sé si me voy explicando. Ese es como un ejemplo bien exagerado, pero así es cuando uno
le quiere enseñar a un preadolescente, tiene que buscar las cosas que le gustan a los preadolescentes. O a un niño, qué cosas le gustan los niños, qué cosas, cómo yo me puedo identificar con ellos, ponerse en los zapatos del otro. Entonces, cuando uno quiere liderar a otro, siempre se tiene que fijar en estas 5 cosas. Primero, obviamente en lo espiritual, que ya dijimos que ahí no se tranza y es la predicación del Evangelio. ¿Qué otra cosa más podríamos hacer en cuanto a lo espiritual? Enseñarle que la Biblia es importante, ¿verdad? Que de ahí está la gran historia del propósito del Señor, que la oración es importante, ¿verdad? Todas estas cosas que alimentan el espíritu. Participar de la iglesia, de la comunión con los hermanos, que siempre tengan eso en mente, que siempre eso es importante. La parte social, ¿verdad? Que nosotros también tenemos que considerar qué personas rodean a esta persona que nosotros queremos enseñar el Evangelio. Si hay una persona que es de otra religión, que por ejemplo, si nosotros queremos enseñarle el Evangelio a un niño, indagar en la religión de sus papás, si realmente están apoyando lo que yo le estoy enseñando a ese niño, y no entorpecer a los papás, sino que ser un equipo con los papás y ver con qué persona él se relaciona o ella se relaciona. Y ahí entender también un poco el contexto social donde se desenvuelve. También la parte emocional es muy importante porque de repente nosotros, alguien está triste y ¿qué es lo que hace generalmente el evangélico? No voy a orar por ti, ya vamos a orar. O sea, como que todo se soluciona con la oración. Y a veces no es tan así, o sea, la oración es importante, sí, pero también es necesario que la persona, si por ejemplo está con depresión o la persona sufre de ansiedad o pasa cualquier cosa en la parte emocional, en la parte mental, ellos necesitan ayuda profesional y también nosotros no tenemos que ser oídos sordos a esos problemas que podrían tener los jóvenes, los niños o lo que hablamos en la segunda clase de que los cambios físicos que tienen a cada edad, ellos también tenemos que considerar cada una de sus etapas, de cómo ellos se sienten, porque muchas veces pensamos que los adolescentes son malos porque reaccionan mal, pero no es así, es simplemente un cambio químico que hay dentro de ellos y que ellos necesitan ser entendidos o escuchados. También está la parte física. La parte física en el sentido de que, por ejemplo, si yo quiero llegar a un grupo de niños, a un grupo de jóvenes, y esos jóvenes son deportistas, supongamos que a todos les gusta jugar a la pelota. Entonces, yo digo, no, no vamos a jugar mal a la pelota porque eso no es del Señor y vamos a venir a mi casa a estudiar la Biblia. Ahí yo estaría totalmente fuera de contexto para poder llegar a estos niños. Si de lo contrario yo podría decir, ya vamos, miren, yo tengo unas entradas para ir a ver, no sé, un partido, ¿por qué no vamos al estadio? Y en el estadio, estando ahí contento, yo puedo dar testimonio del Señor, apoyándolo en actividades lúdicas, en actividades deportivas, en actividades que a ellos realmente como que le llenen, porque nosotros cuando entendemos cosas, para entender cosas, nosotros tenemos que involucrar no solamente el intelecto, sino que también nuestra alma y nuestro cuerpo. O sea, somos un conjunto de cosas y si mientras más cosas involucremos, mientras más involucremos el tacto, el oído, la vista, el gusto, más nos va a emocionar y mucho más va a llegar a nosotros esa enseñanza. Entonces, siempre no mirar las cosas que podemos hacer físicamente, por ejemplo, salir a correr, ir a un parque, ir a tomar un café, ir a tomar un helado. Todas estas cosas no son malas, en el sentido de que podemos hacerlo si queremos llegar con el Evangelio a algo. Podemos salir de compras, por ejemplo. No tiene nada de malo ir a acompañar a comprar zapatos o una blusa, ¿verdad? Y ahí en esas conversaciones uno plantea el Evangelio, hablarle del Señor. Y también está la otra parte
intelectual que siempre nosotros tenemos que estar capacitándonos, porque a veces los niños son los que más preguntan. A veces somos los adultos que nos quedamos calladitos y aceptamos todo lo que nos enseñan y decimos, ah, ya, si me lo está enseñando a lo mejor, eso es. Y a veces los adultos somos más crédulos que los niños. Y los niños eh, a veces preguntan muchas cosas y a veces uno queda con la boca abierta porque tienen preguntas súper profundas. Y en ese sentido, nosotros también tenemos que prepararnos, leer libros, no solo la Biblia, no ser tan referente de versículos, sino que también tener un amplio conocimiento de muchos temas. Por ejemplo, yo siempre le digo a mi esposo, ¿por qué estás viendo, por ejemplo, uno de sus uno de sus hobbies es estudiar física teórica, ¿verdad? Y escucha a estos físicos teóricos que son de YouTube o que están ahí, no me acuerdo cómo que se llaman estos que son divulgadores y estudia sobre eso, lee sobre planetas, sobre cohetes, y cuando Elon Musk lanza su cohete, ¿verdad? Y me dice, mira, y lo pone en la tele para que todos lo veamos, aunque a nadie le interese, pero él siempre, él siempre como que está viendo, y a veces, de tanto estudiar esto, como que le calza con la Biblia, ¿verdad? Y hace una enseñanza, pero súper completas, y a veces hay chicos que andan como buscando y no sé, pues están como enredados entre la creación y la evolución. Y Francisco, como ya le ha dado tantas vueltas a esos temas, como que le tiene respuestas súper fáciles para ellos. E incluso para él es como uno de sus temas favoritos de la evolución y la creación. Siendo que, y él dice, no, si la ciencia no se contradice con la Biblia y ahí tiene respuestas para todo. Así que en ese sentido, yo he aprendido mucho de él por lo mismo, porque a veces uno se pone muy monotemático dentro de la iglesia. A veces uno es pura Biblia, ¿verdad? Que no está mal que uno lea harto la Biblia, porque ahí encontramos al Señor. Pero también es importante tener un abanico de conocimiento, no solamente leer libros de autoayuda, sino que también literatura tradicional, leer escritores como, no sé, Shakespeare, o tener novelas de terror, lo que sea, pero tener conocimiento extra y tener temas de conversación. A lo mejor mirar revistas de ciencias, eh, pero siempre buscando que todo lo que nosotros hagamos sea intencional. O sea, ¿por qué estoy estudiando esto? Porque yo sé que en algún momento me van a preguntar y yo voy a tener la respuesta. O sea, no hacerlo por hacerlo, sino que siempre con un propósito, ¿verdad? Yo quiero llegar a cierta edad, a ciertas personas, entonces ellos les gusta esto, ya, voy a investigar, voy a conocer sobre el tema para poder llegar a ellos. Incluso hay pastores que son como de entre 50 y 60 años que de repente les gusta hablar con niños y ellos están al tanto de los juegos que están los niños descargando, que juegan en el celular. Y entonces a través de ellos, por ejemplo, en una corrida nos pillamos con un pastor y el pastor es como súper alegre y mi hijo estaban con el celular en la mano y le preguntan, ¿qué juego está jugando? Y ellos le dan el nombre del juego y yo, sí, yo también, yo soy el nivel tanto, y le mostró su celular y mi hijo, así como que quedaron impresionados porque el pastor tenía un nivel más alto que ellos, entonces quedaron, eh, quedaron en shock, digo, pero ¿cómo él está jugando esto? Pero ahí al tiro empezó una conversación con ellos sin conocerlos, sin conocerlos. Entonces, a veces nosotros despreciamos o perdemos oportunidades simplemente por no querer siquiera interesarnos por algo que a otra generación le interesa. O, por ejemplo, tener respuestas políticas también. A veces no dejarnos llevar por un lado político, sino que conocer ambos lados políticos y tener respuestas. Si no es necesario que nosotros
estemos ahí, ¿verdad?, porfiando con nuestra posición, sino que también escuchar y ver todas las aristas, todos los lugares, todos los lados, y poder llegar a más personas. Porque si siempre seguimos por un solo lado, vamos a llegar a un solo tipo de personas y quizás sean las personas que más trabajo nos van a dar, porque a veces son no son las personas indicadas. Entonces, por eso ampliemos nuestro conocimiento y siempre con el propósito de llegar a otros. Las dos cosas nunca se lo olvide, la predicación del Evangelio y cuidar a las personas, eso es por sobre todo. Y aquí hay un versículo que en cuanto a el liderazgo generacional es como clave, el Shema. Aunque hoy día Francisco tuvo un descubrimiento bastante interesante sobre el Shema, pero por ahora no lo podéis sobrellevar. Pero vamos a leer este, ¿ya? A ver, ¿quién me puede ayudar con la lectura de este? ¿Quién está por ahí para descansar la garganta? Yo. Ya la Katy. Ya. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte. Y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y en tus puertas. Esta es como la clave para poder que las siguientes generaciones puedan tener la fe. A veces nosotros le echamos la culpa a los niños que vienen, porque algunos dicen, no, es que los niños de ahora vienen con otro chip, así como que ellos son más tecnológicos, ellos son aquí, ellos son allá, las generaciones de ahora no son como las de antes, así como que he escuchado muchos adultos que dicen como que las generaciones ya no le interesan tanto estos temas, como que le interesan otros temas, pero no es verdad, no es verdad. Es porque la generación adulto no se ha concentrado realmente en traspasar la fe, sino que simplemente han dejado solas a las nuevas generaciones para que crezcan así nomás, así como dejando que ellos mismos vayan tomando sus propias decisiones. Y como hablábamos anteriormente, los niños necesitan guía, o sea, no podemos dejar de guiar a los niños y a medida que vayan creciendo uno los va soltando un poco más, hasta que ellos realmente empiecen a tomar buenas decisiones. Todos los niños necesitan ser guiados, ellos necesitan parámetros, ellos necesitan una guía. Y por eso el Señor lo deja aquí y el pueblo de Israel tenían esta como una ley como súper importante para que también el pueblo de Israel no muriera. O sea, si ellos querían tener una nación, ellos tenían que seguir al pie de la letra esto, o sea, dice, hablarás de ella estando en tu casa y por el camino y al acostarte, cuando te levantes, como una señal en tu mano, o sea, en todo lugar. Nosotros a veces reducimos en la enseñanza bíblica al lugar donde se reúne la iglesia o al servicio de domingo, como que decimos, no, si ahí nomás se habla de la Biblia, o estando en el contexto de iglesia se habla de la Biblia, no, en todo lugar tenemos que hablar de la Biblia. Y en ese sentido, muchos papás, a mí no me pueden mentir. Yo cuando veo a un niño, que el niño no está ni ahí con adorar, con levantar las manos o no pone atención o simplemente está como súper desconectado de lo que se está haciendo, es porque en la casa tampoco lo ve. Si hay un niño que no lee la Biblia, es porque en la casa no se lee la Biblia. Si los niños no saben canciones para adorar al Señor, es porque en la casa no se escuchan canciones para adorar al Señor. Entonces, en ese sentido, cuando empiezan a retar a los niños, que los niños son desordenados, que no,
Aquí los papás son los responsables de enseñar su comportamiento, de enseñar su fe, de traspasar la fe, de traspasar la oración, de traspasar la adoración. Son 100% los responsables. Aquí los niños se les saca toda culpa porque ellos son los más inocentes y ellos son los que están aprendiendo de nosotros. Y por eso el Señor nos da esa responsabilidad. Dice, lo primero que tenemos que hacer es amarlo a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque si no lo amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza, va a ser muy difícil que podamos traspasarlo. Entonces, tenemos que revisar siempre cómo estamos amando al Señor para así traspasarlo a nuestras nuevas generaciones o a las nuevas personas que queremos llegar. Incluso si queremos llegar a un adulto, también eso se nota. Por ejemplo, si yo quiero llegar a otro adulto y yo no tengo interiorizada, por ejemplo, el amor del Señor, yo no siento que el Señor me ame o no siento que yo sea salvo, ¿cómo voy a poder hablarle a otro de la salvación? ¿Cómo voy a poder hablarle a otro del amor del Señor? Entonces, por eso el Señor deja estas palabras para que nosotros pongamos atención a ellas. Así que, hermanos, cuando veamos niños que simplemente no le interesan las cosas del Señor, no lo culpen a ellos, sino que revisemos su entorno, revisemos los adultos responsables y hagamos algo por ellos. Hagamos algo por esos papás, por esos tíos, por esos abuelos que a lo mejor ellos están necesitando palabra del Señor, están necesitando oración, están necesitando un apoyo. Y en ese sentido, la iglesia debería ser un equipo con esos papás. Y esto no va porque un ministerio infantil esté dentro de la iglesia, o sea, es totalmente aparte, porque acá la iglesia debería ser como una tribu, que nos ayudamos entre todos, que entre todos nos vemos, que entre todos nos ayudamos, que entre todos nos necesitamos. Entonces, si ustedes que están ya como reflexionando en esto, tienen que observar a sus hermanos y tienen que ustedes tomar la iniciativa de proporcionar ayuda, de estar con ellos, de llamarlos, de preguntar cómo están. No esperen que el pastor haga todo, porque él es una persona. Entonces, si tenemos una congregación, por ejemplo, de 100 personas, el pastor a lo más se podría preocupar de 20. Ese sería como su máximo, el máximo de cada una de las personas. Entonces, para que esas 100 personas sean bien cuidadas, por lo menos el pastor necesita 9 más, o 8 personas más para que lo ayuden a preocuparse por esas 100. Entonces, por eso es necesario que el liderazgo que hay en nosotros sea sacado a flote, que florezca y que nosotros también podamos ser apoyo para los ministerios. Que el liderazgo no solo se ejerza con la persona que yo quiero evangelizar, como una persona que no conoce al Señor, sino que también el liderazgo lo podamos ejercer con nuestros propios hermanos. Aquí yo les dejé como un resumen muy resumido sobre el proceso de la enseñanza. ¿Cómo yo debería enseñarle el evangelio a otro o cómo yo debería llevar este proceso intencional? Ya le puse 5 cosas. Este es el pentágono de la enseñanza de un líder. Primero es la propuesta, ¿ya? ¿Cómo yo quiero enseñar el evangelio? ¿Cómo se lo quiero traspasar a otra persona? Y esta propuesta tiene que ser muy bien explicada. Y esta propuesta, aparte de ser explicada, debe producir que la gente sea inspirada por esa propuesta que yo le voy a hacer, ¿ya? O sea, no puede ser una enseñanza al azar. Yo tengo que prepararme, tengo que preparar mi sermón, ¿verdad? Lo que yo quiero enseñar, tengo que tener toda la respuesta. Por eso les decía que uno tiene que mirar a la persona integralmente, la parte física, emocional,
¿verdad? Intelectual y poder inspirar con esta propuesta. Luego, el proceso de la enseñanza, después de la propuesta, yo tengo que hacer interacción con esa persona. Y ahí yo tengo que compartir con ella, o sea, no puedo hacer como lo que estoy haciendo ahora, como un monólogo, para poder yo traspasar fe. No puedo simplemente decirle ya, siéntate delante de mí y yo te voy a hablar, te voy a hablar, te voy a hablar, y tú recibe todo lo que yo te voy a enseñar, sino que tiene que ser algo dialogado. Hay que dar la opción de que las personas me pregunten y por eso es importante estar preparados. Entonces, hay que compartir, hay que hacer interacción con la persona. Luego, hay que dar el pie para la investigación. Muchas veces, incluso a nosotros nos enseñaron que las personas que tenían dudas eran personas endemoniadas. ¿Por qué? Por culpa de Marcos Witt. Porque él decía, espíritu de temor, huye, espíritu de maldad, huye, espíritu, y así empezaba con todo y decía espíritu de duda, y verdad, y siempre se decía que dudar era del diablo, o sea, porque tú no puedes dudar lo que te están enseñando en la iglesia, y sí, uno puede dudar, y a partir de la duda, uno puede tener la fe, uno puede tener las creencias que nosotros tenemos, parten de la duda, parten de cuando yo me pregunté si realmente lo estoy creyendo o no, e incluso las pruebas que yo paso son momentos de duda, son momentos de que, Señor, tú estás conmigo, ¿no? Señor, tú me amas o no. Y en el momento que yo paso la prueba, me doy cuenta que sí, en realidad el Señor me amaba, el Señor estaba conmigo, el Señor me trajo la paz, pero yo a las personas que yo le estoy enseñando, tengo que darle el espacio a que ellos hagan sus propias investigaciones, que ellos puedan cuestionar lo que yo les digo y que ellos puedan indagar, ¿ya? Nunca miremos mal a alguien que duda de lo que les decimos. Eso es muy saludable. Es muy importante que las personas puedan hacer muchas preguntas y ellos puedan cuestionar todo lo que nosotros enseñamos. Y eso también es un principio de la Biblia, que la Biblia dice que hay que examinarlo todo y retener lo bueno. Y el proceso de la creación, o sea, entrar a la imaginación, la invención, que nosotros podamos crear nuevas parábolas, como decía Francisco el domingo, ¿verdad? Que nosotros no nos quedemos con la armadura de los romanos, que ahora los niños quizás ni siquiera saben, a lo mejor han visto un romano disfrazado cuando hacen las obras de Navidad o de la Pascua, ¿verdad? Cuando los romanos le pegan a Jesús, como que se imaginan esa armadura. Y Francisco decía, si usted usa la armadura de Iron Man, a lo mejor un niño le va a entender mucho mejor. Entonces, aquí también usted no tenga miedo de hacer sus propias parábolas, hacer sus propias enseñanzas, pero que el principio bíblico esté. O sea, si lo vamos a desviar de la Biblia, no sirve. Pero si esa enseñanza que yo estoy haciendo me sirve para poder llevarlo al Señor, ahí nosotros tenemos que echarle hacia adelante nomás y echar a correr nuestra imaginación. Y al final del proceso de enseñanza es la aplicación. O sea, yo tengo que dar la oportunidad a la persona que planifique, o sea, que empiece a hacer lo que está aprendiendo, que él lo pueda ejercer, que pueda hacer ellos mismos un plan, que ellos mismos lo puedan enseñar incluso a otras personas y darle la opción. O sea, nosotros nos podemos mover, por ejemplo, en un colegio, si yo le estoy enseñando a un niño y ese niño dice, ya, yo entendí bien lo que el Señor me hizo conmigo, ¿verdad? Entendió el Evangelio. Y ahí nosotros tenemos que desafiarlo y decirle, ya, mira, esta semana enséñale a un compañero lo mismo que yo te enseñé. Y dale los pasos y dale lo que él puede decir, ¿verdad? Guiándolo en todo y que lo enseñe a otro niño. Entonces ahí nosotros cerramos el proceso de enseñanza cuando la persona que yo estoy liderando, la persona que yo estoy discipulando, es capaz de enseñar a otro lo que yo le enseño, ahí ya el proceso de enseñanza
se cerró y hizo un círculo perfecto y ya estamos, esa persona ya está empezando a entrar a la etapa de la madurez en su fe. Así que estos son los pasos bien resumidos y que ustedes tienen que ir viendo. Propuesta, ¿verdad? Una buena propuesta, la interacción con la persona que yo enseño, que la persona también puede cuestionar lo que yo hablo, con lo que yo digo, usar parábolas, usar la imaginación, inventar historias que me ayuden para poder enseñar este proceso, ¿verdad? Y que la persona que yo le estoy enseñando pueda aplicar lo que yo le pueda enseñar. ¿Amén? Duden, duden. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Son puros adultos nomás. Y para terminar, tengo 4 afirmaciones que durante todo este proceso es como el proceso de reflexión, que el liderazgo no es algo lineal, sino que es algo simbiótico entre los que lideran y el Señor. Entonces, lo primero que aparece en el liderazgo, que el liderazgo es un discipulado. Sí o sí va a ser un discipulado. O sea, el pastor cuando predica adelante, cuando está dando un sermón, él no está discipulando, él está enseñando la palabra, está entregando el evangelio, pero el pastor, ¿cuándo discipula? Cuando va a la casa de un hermano o cuando un hermano va a la casa de él, cuando se juntan a conversar, cuando comparten vida, en ese momento él está discipulando. Pero cuando damos un sermón así a muchas personas, eso no es discipulado. Entonces no estoy ejerciendo un liderazgo. El discipulado es una relación. O sea, si yo quiero tener un liderazgo sobre alguien, yo debo relacionarme con él, debo discipularlo, debo estar en constante contacto con esa persona. Y las relaciones necesitan amor, ¿verdad? Cuando yo quiero enseñar el evangelio a otro, sí o sí tengo que tener ese sentimiento o esa decisión, tomar esa decisión de amar a esa persona, de ayudarla con todo, de estar ahí cuando lo necesite, de escuchar, de siempre buscar cómo yo puedo ayudarla de la mejor manera. Y el amor viene de Dios. Entonces, como dice Juan, el que no ha amado no ha conocido a Dios. Entonces, esto es como un círculo, ¿verdad? Cuando yo quiero liderar, es porque el Señor en mí puso amor, amor por las otras personas, amor para poder enseñar el Evangelio, para poder tener una relación con esta persona. Y así el Señor va dándome amor para yo darle amor a otros y ese amor que yo voy depositando en la otra persona también lo recibe y también se va conectando y así nos vamos conectando unos con otros y vamos formando el cuerpo de Cristo también y vamos haciendo parte a otro del cuerpo de Cristo. Entonces, el liderazgo no es solamente de que Dios me enseña algo y yo le enseño a otro, no es una línea, sino que es como un círculo virtuoso, ¿verdad? Que el Señor me entrega, yo lo entrego y después se vuelve el Señor y el Señor vuelve a entregar y es como me da, a mí cuando me imaginaba esto, me imaginaba así como una espiral, así como que iba llegando a las personas, se iba para el Señor, volvía del Señor y se metía a las personas y haciendo como un loop, así como todos enredaditos dentro del amor del Señor. Entonces, el liderazgo en sí, lo que lo encierra, que podríamos decir el liderazgo, dentro del liderazgo hay muchas cosas, ¿verdad? Muchas aristas, muchas cosas que nosotros podríamos ir estudiando, pero fuera del liderazgo está el amor. ¿Por qué? Porque ahí está el Señor. Y el Señor es el que guía y el que me motiva a poder liderar, al poder enseñar a otros. Yo les decía, los niños, enseñar el Evangelio a los niños es un gran desafío, pero nosotros debemos entender de que los niños necesitan el Evangelio y que muchas personas no le enseñan el Evangelio a los niños, sino que simplemente lo entretienen y por eso quizás nosotros hemos sido un poco porfiados en hacer un ministerio infantil dentro de Petra, porque no queremos hacer una guardería, sino que queremos hacer realmente un lugar donde ellos aprendan el Evangelio,
donde podamos ser un equipo con los papás y que haya un equipo que esté dispuesto a ser equipo con los padres y que esté dispuesto a predicar el evangelio a esos niños. O sea, no solamente cuidarlo, porque muchas veces me dicen, no, es que no tengo paciencia con los niños, no, es que sí tengo paciencia con los niños, y no se trata tanto de eso. Se trata, realmente yo tengo amor del Señor para predicar el evangelio a estas personas que lo necesitan y que lo van a recibir sí o sí. Y por eso es importante que nosotros seamos conscientes que hasta los 14 años tenemos todas las de ganar, todas de llegar al evangelio a esa persona. Ya de los 14 hacia arriba ya empieza como a decaer un poco el porcentaje donde yo puedo llegar a ellos, pero ahí está la clave. Si uno quiere que la iglesia prevalezca y seamos parte de este plan del Señor, tenemos que siempre ir pensando en las nuevas generaciones. Siempre, siempre, siempre nuestra mirada para llegar con el Evangelio a alguien, que lo primero sea que lleguemos a las nuevas generaciones. Y démosle gracias al Señor, darle gracias que si uno le dan ganas de predicar el Evangelio a un niño, es decir, esto no viene de mí, viene del Señor, que el Señor está poniendo este amor porque es difícil. Si no es fácil predicarle a un joven o predicarle a un adolescente mañoso, a un preadolescente que está en las nubes, ¿verdad? No es fácil. Y eso solamente lo pone el Señor, pone ese amor en nosotros para poder traspasar de su evangelio. Así que hermanos, espero hayan aprendido en este módulo un poco sobre liderazgo. Obviamente en estas 6 clases no dijimos todo, sino que fueron pinceladas nomás de lo que nosotros podríamos aprender sobre el liderazgo, porque como decíamos, hay una parte que es del liderazgo situacional y todo depende de la persona a la que estoy liderando, depende de la persona que está enseñando. Eh, y no hay reglas, o sea, no hay una sola regla de que esto es así o esto es blanco, esto es negro, ¿no? Sino que hay matices entre medio donde el liderazgo empieza a tener muchas variantes, ¿verdad? Y no es lineal. Entonces, esto también se aprende en el camino, liderando e interactuando con las personas. No es algo que nosotros vamos a acabar. Yo, por ejemplo, llevo 10 años estudiando sobre liderazgo y creo que todavía me falta mucho que aprender. Cada vez que aprendo sobre liderazgo, yo digo, no, esto es nunca lo había escuchado en 10 años, nunca lo había escuchado y sigo aprendiendo y donde escucho sobre este tema, yo voy y leo y escucho y trato de participar por lo mismo, porque sé que es importante de cómo yo podría llegar a las personas eh, y que no se vaya al principio de que el Evangelio sea predicado y de tener el cuidado con ellos. Porque no siempre a nosotros se nos queda en nuestro corazón, siempre como que pensamos más en nosotros que en las otras personas. Así que eso, hermanos, no sé si tienen algún comentario o alguna pregunta antes de terminar ya el último módulo de este año. No voy a contestar preguntas de las clases anteriores, solo de liderazgo. O el pastor ahí si tiene algo que decir. Solo enfatizar bueno, lo central de esta clase de que, bueno, hemos hablado en toda esta clase de liderazgo cristiano, ¿ya? O sea, el liderazgo, digamos, ejercido por Cristo y por los discípulos de Jesús en el sentido de guiar hacia Cristo, ¿ya? O sea, el liderazgo nunca es una imposición como que fuera una jefatura para lograr objetivos humanos, sino que es la influencia con que nosotros guiamos a otros hacia Cristo, y por eso ahí decía la última parte, el liderazgo para nosotros, liderazgo es discipulado. Para nosotros liderazgo es ayudar a otros a seguir a Cristo. Ya obviamente para ser buenos líderes en ese sentido, para ser buenos discipuladores necesitamos ser buenos seguidores de Jesús, porque a eso estamos enseñando, a guiar, a seguir a Cristo, a mirar a Cristo.
y a traspasar el evangelio que nosotros mismos hemos recibido en nuestro corazón. Y para eso se necesita, como decía la Caro ahí, despejar un poco lo que es central, ya, de lo que es, de lo que cambia en el tiempo. O sea, qué cosas son fundamentales, que es el propio evangelio. Ya, por eso se necesita conocer qué es el evangelio y no confundirlo con cosas culturales, con aspectos, cosas que de repente la iglesia hace, con formas, con liturgias, con cosas que podemos cambiar en el momento en que nosotros queramos, y que incluso cambian, deberían cambiar de una ciudad a otra, ya de un país a otro, que son cosas culturales. El Evangelio se amolda a todas las culturas, ya es algo que viene del cielo. Así que comprender bien el Evangelio y hacer equipos pues, entre todos, ¿ya? Y entre todos potenciarnos nuestras capacidades de liderazgo para guiar a otros. Todo lo podemos hacer. Ya de aquí todos somos, de que recibimos el Evangelio, vamos a influir en otros, queramos o no, ya entonces es mejor hacerlo bien. Ya si lo vamos a hacer, porque sí lo vamos a hacer, o sea, del momento en que ya nos decimos cristianos, ya vamos a influir sobre otros, ya incluso aunque no queramos, ya aunque nosotros digamos no quiero influir en nadie, el vecino ya está mirando y dice, ah, mira, ese es cristiano, va para la iglesia, ¿verdad? Ve nuestro comportamiento, ve cómo, y ya estamos influyendo en ellos, ya aún sin querer hacerlo. Entonces, como vamos a ser de influencia para otros, es mejor hacerlo bien, ya es mejor hacerlo sabiendo por lo menos principios básicos de cómo se hace, ya, y por lo menos meditar, ya en eso de que sí estoy siendo influencia sobre muchas personas, más de las que pensamos, ya estamos ejerciendo influencia, y que esa influencia sea buena, ya que esa influencia los guía al Señor, ya, y no seamos tropezaderos. Líbrenos el Señor de ser tropiezo para algunos, ya, o de repente ocultar el Evangelio por, por algo que esté ahí en nosotros. Así que eso, mis amados, ya gracias por acompañar en esta serie de estudios. Y bueno, ahí vamos haciendo camino, ¿verdad? Y vamos también creciendo en este camino del liderazgo. Así que muchas bendiciones a todos. ¿Quién puede Eso, parar la...? ¿paro la grabación? Sí. Ah, ya la voy a... Ahí está.